Ok. El día de hoy vamos a trabajar con las dudas que tengan sobre lo que son el material de la semana 10 a 13. Entonces, acuérdense que, bueno, el examen es hoy a las 5 de la tarde y, bueno, esos son los temas que vamos a estar evaluando. Entonces, bueno, esta sesión la vamos a dedicar a eso y yo me acuerdo que, ¿no? Sí, aquí también hice esa actividad de ponerles un examen de conocimientos como para ver qué era lo que sabían. Entonces, bueno, ahorita también se los voy a poner para que ustedes solitos se evalúen todo lo que practicaron estos 4 meses de trabajo. Entonces, ahorita que terminemos de revisar sus preguntas, pues checamos esa parte, ¿ok? Entonces, los escucho, adelante. Es que luego me toca ya, estoy esperando que alguien más hable, pero... No hay. Los métodos de pago. Ok, ¿qué pasa ahí con los métodos de pago? Eso no lo vimos como tal, pero solo lo mencioné en el video. Sí. Lo de los documentario y la ok. Esos no como tal, no queda bien. Métodos de pago. Ahorita lo ponemos. Bueno, ¿qué otra cosa hay ahí con esta parte? Lo de el término de exmercatoria. Ok. ¿Qué otra cosa para revisar? Bueno, yo les escucho, ahora sí que estoy buscando el material también para que les pueda yo ir Es respecto porque después hablamos de los medios documentarios. Entonces, el crédito documentario y la remesa documentaria. Ok, eso ahorita lo vamos a aclarar. O sea, porque uno no se vinculaba con la de presentar documentos y el otro sí también acreditar una presentación. Exacto. No sé cuál es cuál. Ok, para que entonces lo que voy a hacer es poner mi presentación de los métodos de pago. Sí, porque todo eso se pone más en... Ok, para ver en esa parte. Bueno, aquí con los métodos de pago, acuérdense que el objetivo, no los pusimos, nadie me dijo. Ah, sí, aquí están. Bueno, aquí está. Bueno, primer punto, el concepto del exmercatorio. Aquí también hay que entender que, bueno, tenemos usos y costumbres internacionales para de alguna manera poder conceptualizar en qué momento necesitamos introducir conceptos como los Incoterms en un contrato de compra-venta internacional, en la parte de, por ejemplo, en qué momento vamos a meter también como una forma de resolver un conflicto, el arbitraje, por ejemplo. Entonces, de ahí que por eso existe el concepto de lex mercatoria, que nos apoya precisamente a identificar estos conceptos que se están, como les puse aquí en la definición, en la parte de mercantil, ¿no? Entonces, de ahí que esto, aquí por eso es que hay que tener en cuenta
los usos y costumbres internacionales, partiendo de la parte de, bueno, sobre todo por, sobre todo porque hay países que no respetan o que no conocen este tipo de forma de poder trabajar, porque acuérdense que tenemos diferentes tipos de legislaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo la parte, los anglosajones, la parte americana, nosotros, ¿no? Entonces, partiendo de eso es que es importante tener una situación en la que todos podamos colaborar y que podamos también entender esa diversidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es por ese lado. Ahora, ¿por qué les decía yo también que, es como la explicación de por qué vamos a introducir estos conceptos, ¿no? Porque veníamos hablando de los contratos internacionales. Entonces, bueno, esa es la parte. Ahora, ¿qué eran las formas de pago? Ahora, con las formas de pago, existen diferentes formas de pago ahora sí que en la plataforma les puse ese como que ejemplo para que ustedes las identificaran. ¿Por qué las dividí? Porque de alguna manera, si se fijan, unas no necesitan documentos, es decir, en una transacción yo no necesito presentar una factura, simplemente tengo el número de cuenta y ya lo mando, pago y listo. En otros sí necesitamos ese documento. ¿Por qué? Porque ese documento nos va a permitir, a lo mejor, es un requisito para que el banco me diga, oye, pues tu comprador me está diciendo que necesitas presentar este documento para que yo te pague. ¿Ok? Entonces, de ahí que por eso estos medios precisan documentos para realizarse, ya sea, por ejemplo, en el caso del crédito documentario, que el banco pueda decir voy a pagar, o el banco diga, ok, está todo listo, vamos a revisar, o simplemente para que dé fe de que tiene el documento y que puede realizarse la operación de pago. Entonces, bueno, esa sería como que la diferencia entre, ¿no? Porque es un medio simple, porque no simplemente con la información del banco o de la cuenta tú puedes realizar el pago. Porque es un documentario, porque necesitas forzosamente un documento que avale que existió, por ejemplo, un embarque para que se pueda pagar. ¿Sale? En ese sentido. Y en el documentario es como si usted tiene un intermediario. Exacto, bueno, el banco, eso es un comentario. El banco es intermediario entre el comprador y vendedor, pero aquí la función del banco es diferente. Por un lado, en un crédito simple, pues no interviene tanto, porque mientras tú agarres y tengas el número de cuenta, pues tú solito haces las cosas, ¿no? Tu banco puede llegar a intervenir a lo mejor diciéndote, oye, no tienes cuenta en dólares, ¿cómo vas a pagar si te estás diciendo en dólares? O algo así, ¿no? Pero en un medio documentario, el banco se vuelve un intermediario. ¿Por qué? Porque en el caso de un crédito documentario, el banco tiene forzosamente que revisar los documentos de la operación, porque si no los revisa, no paga. Y además, el banco va a decir, ok, por ejemplo, yo soy el comprador, a mí me van a, yo tengo que aperturar ese crédito documentario y además mi banco, si yo no le puedo pagar a mi banco va a responder. Y eso es una garantía para quién, para el vendedor, porque ahí sí él, aunque el comprador no le pague a su banco, él sí va a tener dinero. Entonces ahí se vuelve un intermediario con un papel más importante, ¿ok? Entonces, bueno, por esa razón es la diferencia entre lo simple y lo documentario. No sé si así ya quedó más claro. Ok.
¿Qué más? ¿Qué más preguntas? También habló de lo que en la convención de Viena decía que la entrega de las mercancías es donde se pone en el primer transporte. Sí. Pero eso respecto a qué es, o sea, respecto a cuando se va a hacer el pago. En el primer transporte internacional, eso es. O sea, cuando, ahí también por eso hay que ser muy claros en el Incoterm, porque, por ejemplo, ustedes me pueden decir, oiga, Miss, pero de aquí a Veracruz yo utilizo un transporte nacional y luego el internacional. Normalmente el internacional es el que es la obligación. Y bueno, y todo depende mucho del Incoterm que se paga. ¿Sale? Porque, bueno, si estamos hablando de un export, no hay responsabilidad de un transporte internacional, ¿no? Uh-huh. Que una carta de crédito no se modifica, sí. Se puede anular. Eso en la carta de crédito es un medio documentario. Sí. ¿Los otros medios sí se pueden? ¿Por qué digo que no se puede modificar? Porque imagínate, bueno, para empezar, como comentamos, el banco es el intermediario, es responsable de la revisión de los documentos. Entonces, si nosotros, eso también es muy importante mencionar, estos documentos, cuando hacemos un contrato de pago, debemos establecer en el contrato la forma de pago. En el caso para el uso del crédito documentario, es un requisito para el banco que exista un contrato en donde se establece que esa va a ser la forma de pago. 2, el banco, aquí viene de por medio su credibilidad. Entonces, si el banco no revisa los documentos o pasa por alto, por ejemplo, ¿no? Está en el contrato que para que el banco pueda pagar, necesita que le entreguen la factura, la lista de empaque y el documento de transporte. Y resulta que no entregan la lista de empaque porque no es obligatoria, pero en el contrato está establecido. Si el banco pasa por alto de eso, está de por medio de su credibilidad. Entonces, ¿cómo puede asumir la responsabilidad de un pago si está pasando por alto algo establecido? Entonces, ahí por eso es súper importante este documento. Ahí es cuando no podemos modificarlo. Es por esa situación. Porque imagínate, es como si yo les dijera, ay, sí, bueno, pues solamente por esta vez no me hagas la portada, ¿no? Un banco no puede hacer eso. Porque él, si no le paga ahora sí que su cuentaviente, pues ok, se hace bolas con él. Pero le está diciendo al vendedor que sí le entregó los papeles, ¿no? Entonces, ese es el punto con él. Por eso es. Ahora, con respecto a los otros, la modificación no es en el sentido, como ahorita lo acabo de decir, de que no se... lo que se busca es que los documentos no se alteren, porque también esa es otra cosa con la información. Pudiéramos a lo mejor decir, oye, es que, bueno, aquí decía 20 sacos y resulta que no llegaron 20. Entonces, no se está cumpliendo con la obligación. ¿Y cómo voy a pagarte si nada más llegó la mitad? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, sí no es que no se pueda, pero en un crédito documentario sí eso es requisito que no se pueda modificar esa parte. Lo que está establecido se tiene que respetar. Ahora, en la remesa simple y la remesa documentaria, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque el banco no va a evaluar
los documentos. Solamente va a decir, ok, aquí están, pero en el otro sí los tiene que revisar porque está en un contrato y está de por medio su credibilidad. Uh-huh. Por eso Bancomex es súper riguroso en las cartas de crédito. Bancomex es especialista en hacer cartas de crédito y normalmente los exportadores acuden a Bancomex para eso porque, bueno, y si se fijan, había, creo que sí les puse esa tablita. Aquí lo interesante en el crédito documentario, cuando hablábamos de los niveles de confianza, es cuando no conoces a tu contraparte. ¿Por qué? Porque es tu primera operación y normalmente en las primeras operaciones todos se van por la transferencia. Pero una transferencia no existe, bueno, no te, no te da esa como confianza de que te van a pagar, porque en cualquier momento te pueden decir, ay, pues yo te la mandé, ¿no? Y tú cómo sabes, tú vas a estar con tu banco, oye, pues ya cayó el pago, y el otro te puede decir que ya lo hizo. En una carta de crédito hay seguridad porque el banco te informa a ti como vendedor que ya tienes el dinero. Entonces, eso es más tranquilidad para el exportador que una transferencia o orden de pago. Cuando utilizamos transferencias es cuando ya la relación con tu contraparte ya es de un embarque, de 100 embarques por lo menos. O sea, bueno, ya es más frecuente. Pero en una primera operación normalmente es una carta de crédito lo que se sugiere. Sobre todo es para tener experiencia internacional. No quiere decir que una transferencia no vaya a funcionar. Sí funciona. Pero si no, y esto también lo quiero mencionar, cuando son países de alto riesgo para pago, es mejor utilizar una carta de crédito que una transferencia. Se corre menos riesgo. Siempre hay que pensar en función del riesgo y porque también, por ejemplo, investigar a tu otra contraparte, no siempre, bueno, una investigación bancaria no es barata, se tiene que pagar. Entonces es algo que también tienen que considerar. Uh-huh. El que elige o el que sugiere el método de pago es el vendedor. Puedes comentarlo en el contrato, o sea, decir, bueno, yo considero que sería mejor hacer esto y ya ves la disponibilidad de tu contraparte. Aquí también depende mucho de la experiencia internacional. Si el comprador puede llegar y decir, yo te pago así, pero tú como vendedor también puedes poner las condiciones sobre cómo quieres que te paguen. Se vale. De ahí que por eso a veces hay acuerdos en donde te dicen, pues nosotros pagamos a 90 días, y hazle como quieras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es un proceso de negociación, pero cada parte puede establecer sus condiciones y ahí depende de los dos, el cómo interactúan y cómo lo pueden resolver para que los dos estén conformes. Ahora, también tú puedes agarrar y ser muy tajante y decir, yo solamente pago así. Y ya ahí es como que también un arma de dos filos, porque puedes decir, pues no, gracias, ¿no? O, ok, vemos cómo lo puedo yo hacer. O sea, depende mucho. Uh-huh. Ok, ¿alguien más con otra pregunta, con otra duda sobre los temas? Ahora sí que esta sesión es para dedicarla al 100% a sus dudas para la última evaluación. El título de crédito es exclusivo de
de transporte aéreo, ¿no, verdad? El título de crédito, ¿cómo? Es que me hablan, es que mencionamos el contrato marítimo. Puede ser como un título de crédito. ¿Por qué mencionamos esa parte? Porque lo podemos endosar, acuérdense, se lo puedes endosar a alguien. ¿Qué significa endosar? Que pues tú le puedes, lo firmas y le dices a nombre de quién o quién va a ser la persona que puede estar encargada de... ¿Y por qué les digo esto? Porque por ejemplo, ustedes le podrían endosar a la agente aduanal eso para que pueda hacer la liberación de la mercancía más rápido. Se vale. Y eso, por ejemplo, también se hace para poder, bueno, sí, 100% para hacer el proceso del despacho aduanero. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este título de crédito y que es a la orden que también se puede endosar? No. A ver, les dije que era como título de crédito porque se puede endosar. Ahora, si es a la orden es porque ya está directamente en el documento que el agente aduanal lo puede hacer. Es como el consignatario de la carga, ¿sale? O sea, porque, por ejemplo, tú puedes ser, yo soy el vendedor, tú eres el comprador y lo consignas a el agente aduanal, ahí es a la orden, ¿sale? Pero ¿qué tal que no pusimos esa indicación desde el principio? Entonces ya lo endosas. Y el nominativo dijo que es emitido a nombre del consignatario, pero no es exclusivamente la agente aduanal. Exacto, puede ser, por ejemplo, pensemos en una operación, comprador-vendedor, pero resulta que el que es el legal tenedor, el último que va a tener la mercancía, es un tercero. Él puede ser el que se haga cargo de, y él ya tendría que realizar toda la parte del despacho aduanero, liberación, etc. Pero hay o sea, alguna regla o alguna ley o algo que estipule quién puede ser consignatario y quién no. No. Yo simplemente lo decido ya. Sí, porque tú estás, bueno, aquí por ejemplo, como comprador, tú tienes la facultad de poder decidir quién va a ser el que se quede con la mercancía. ¿Te la quedas tú o otra persona, no? Aquí más que nada es en función de, por ejemplo, quién tiene la documentación para poder liberarlo. Porque acuérdense que en aduana, si no tenemos factura, no liberamos. Y ahí está una responsabilidad y ahí de quién va a liberar, ¿sale? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, eso pasaba mucho, por ejemplo, con los embarques que teníamos de Alemania. La casa matriz nos mandaba a nosotros en Puebla la mercancía. Ellos la compraban a otros países, pero no las mandaban. Pero pues el que tiene la mercancía, nosotros éramos los consignatarios, ¿no? Finalmente, entonces, bueno, ahí era nuestra responsabilidad. ¿Mm? Pero era porque la casa matriz lo decía. En el que es aportador, ahí dice que es todos los derechos de posesión, o sea, del dueño de las mercancías. Al 100%. Pero ahí dice que tiene los derechos de posesión hasta que transfiere la mercancía. Exacto. Ahí en ese, por ejemplo, si llegáramos a tener un vele así, tú ese vele lo puedes endosar a quien tú quieras. Ahí transfieres el derecho de esa mercancía a agente aduanal, a un tercero, etc. Se vale. Se vale.
También hay en lo del... Porque hay dos tipos de fletes en el transporte marítimo. Y que eso dependía del Incoterm. Sí. Que hay uno que se llama Collect, ¿no? El Collect, ajá. Y el Before Pay. Sí. Ajá, pero eso es... ¿Por qué está eso así? Ok. Bueno, ¿por qué es de acuerdo al tipo de Incoterm? Aquí hay que comentar esa parte. Y esto viene mucho en función de la obligación del transporte internacional. Si es como vendedor, tú tienes la obligación de el transporte internacional, ¿cuál de los dos sería? ¿El prepagado o el collect o el pagado? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque, bueno, si eres el vendedor y tú tienes que pagar el envío internacional, pues siempre se va a ir pagado, ni modo que no lo mandes pagado. Ahora, si tú eres el comprador y tu obligación es pagar el flete internacional, entonces se puede ir prepagado o por pagar. Cuando es por pagar, significa que el vendedor va a tener la obligación de pagar ese flete. Entonces, esa operación se da mucho, por ejemplo, en los aéreos. Es decir, acuérdense que los aéreos son rápidos, ¿no? Entonces, yo puede ser que mi vendedor me mande la mercancía, pero yo, como comprador, tengo la obligación de pagar el envío, ¿sale? Entonces, el flete va a venir por pagar. Entonces, yo lo voy a tener que pagar cuando llegue aquí. ¿Sí? Entonces, tipo que si es el vendedor encargado del transporte o el comprador. El collect, en ese es es que no, en el collect, prepaid es pagado, el collect es por pagar. El collect es por pagar. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, lo que les decía, de quién es la obligación, del comprador o del vendedor. Si es del vendedor, pues él manda la obligación a quién. Y si es el comprador, pues el vendedor lo tiene que pagar. Por eso es muy importante que se fijen el Incoterm, cuál es la responsabilidad. Eso es lo que nos delimita qué es lo que estamos obligados o no a hacer, 100%. Entonces, estos fletes son más de... Es que también, normalmente, bueno, es que también depende mucho de, por ejemplo, en aéreo yo lo utilizaba mucho. Siempre nos decían el flete pagado o por pagar. Pero eso no quiere decir que en el marítimo no lo encuentres, también se puede encontrar. Hay veces en donde sí te pueden decir que tú tienes que pagar el envío cuando llega. No, 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 no. Pero el más regular, verlo en un aéreo, 100%. Cuando digo del PL Express, es porque se quiere que se despache la noticia de forma rápida. Exacto. ¿Solo es para que se descargue o también es para que se haga todo el despacho de manera?
Es para, acuérdense que, bueno, el transportista tiene que informar a, bueno, a la terminal la mercancía que llegó. Entonces, cuando es un Bell Express, lo que están haciendo es que la información sea más ágil, más rápida, para que le informen a la gente aduanal que la mercancía está lista para que él pueda solicitar un reconocimiento previo, por ejemplo, o, o que se vaya a un almacén general de depósito, etcétera, que se pueda mover. Ese trámite permite agilizar esa parte, no que, ajá, en ese sentido. Pero esto tiene un costo. Claro, claro, siempre va a ser más caro, sí, 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 sí. Ahorita con Busem eso es más rápido. Antes eso era como para hacer los trámites más rápidos, pero ahora, bueno, los transportistas tienen que cargar la mercancía en Busem. Bueno, la información de sus envíos lo tienen que hacer en Busem. Entonces eso es todavía más rápido porque el agente aduanal se puede enterar de que la mercancía ya llegó, de que bueno, de que ya está lista para que la puedan poner en patio, por ejemplo, todos esos aspectos. Antes no, y por eso se utilizaba esa parte, para que de alguna manera tú, porque acuérdense, bueno, normalmente los barcos llegan los fines de semana, algunos, depende mucho de las condiciones del tiempo. Entonces, para que tú pudieras empezar a hacer tu operación, pues es el fin de semana, sábado, domingo. Bueno, el domingo no trabajan, empiezan el lunes y como que por el lunes tú ya tienes que ir viendo que lo pongan en patio para que puedan hacer reconocimiento, para que, etcétera, etcétera. Entonces, si tú desde el sábado sabes que ya va a llegar, avanzas el proceso, aparentemente. Pero si no lo haces, te da martes, miércoles, y acuérdense que ustedes tienen 5 días libres de almacenaje. Entonces se les va avanzando el tiempo en esa parte. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué o cómo es cuando el bill of lading es un beneficiario? Porque a diferencia del aéreo, donde lo que está establecido en el documento ya no lo puedes modificar, aquí tienes la parte del endoso. Puedes decir, puedes transferir la propiedad de la mercancía a quien tú quieras, siempre y cuando se endose. En un aéreo, ¿no? Exacto, puede existir esa facilidad. En un aéreo no hay endosos. No, no, no. Sí. ¿Preguntas, dudas? Mencionó que había 4 tipos de pedimento. Sí. Pedimento único. De los pedimentos. Acuérdense, bueno, es que tenemos diferentes tipos de pedimentos basado en, ¿cómo les diré? En la información que nos da. Porque, por ejemplo, el único es donde viene, por así decirlo, completamente desglosado el documento. ¿Cuál era el otro que mencionamos?
Ajá, el embarque parcial, exacto. Entonces, cada uno de estos depende del tipo de mercancía, porque, por ejemplo, uno de transbordo, acuérdense que puede ser interior o internacional. O sea, no va a tener acuérdense que aquí en el de transbordo hacemos el cálculo parcial de los impuestos, porque no se van a pagar, pero se tienen que calcular en caso de que desistan de que la mercancía que se esté bueno, así que se está transportando dentro del país o porque estamos de paso, ¿no? Entonces, pero sí debe haber un cálculo de impuestos. ¿Qué otra? Aquí, bueno, los que son para los vehículos, los remolques, igual, o sea, es el tipo de información que se maneja, pero normalmente, bueno, el que es el tradicional, si así lo queremos llamar, es el único, el pedimento único. Pero, por ejemplo, ese es el tipo de pedimento. Acuérdense que en las modalidades son otro show. Pero, digamos, si va a ser un pedimento virtual, Sí, o sea, es único. Es un único, exacto. El formato es único. Sí. es una rectificación. Igual es único. La base sería el único. En los otros es por el tipo de información que tienen, porque vuelvo a repetir, en el de tránsito está parcialmente calculado el impuesto o solamente como que se identifica, pero no se paga bueno, en el de transbordo. Yo no he visto uno de parciales, eso sí no lo sé, no los conozco, pero sí el de transbordo, sí, o sea, tiene nada más el concepto de cuánto sería de impuesto para que se quede en caso de que, bueno, en la aduana de salida decidan decir, sí se queda, ¿no? Ya no se va, pero ya está como que para que hagan el pedimento, puede ser un definitivo o temporal, no sé, un cambio de régimen, se puede. Sí, sí, sí. De alguna manera las modalidades nos permiten, por ejemplo, ¿cómo sería? Tener diferentes opciones para poder despachar una mercancía. Porque, bueno, acuérdense, por ejemplo, en el caso de una mercancía que está con una empresa de mensajería y paquetería, pues ahí todos estamos en un mismo envío. Y bueno, por eso son los famosos T1, ¿no? Y de ahí que por eso ahí va a ser como que más complicado porque el pedimento no va a salir con la información de cada uno, sino va a salir a nombre de DHL fulano y ya nada más tú tienes que revisar en las fracciones genéricas cuál es la que le tocó a tu mercancía, ¿sale? Pero de ahí, y con el costo, ¿no? Que ahí viene declarado, pero finalmente el pedimento sale a nombre de uno, no de todos, no por, es individual, no particular, ¿no? Sí. Ok, ¿alguien más con otra pregunta, con otra duda? Para que entonces les pase yo el link de la actividad que hicieron ustedes el primer día de clase conmigo, para que ustedes solitos se midan cuánto es lo que avanzaron en este curso. Ok. Bueno, en el chat les estoy poniendo lo del link. Estamos en el joinmyquiz.com, entonces el código es 951 117
Entonces, para que puedan ustedes hacer esta prueba diagnóstica de lo que fue nuestro curso y que ustedes evalúen qué fue lo que aprendieron prácticamente. Yo sé que ya pueden contestar todas y cada una de las preguntas que vienen acá. Entonces, para que ustedes vean cuánto avanzaron, porque pues eso sí les confieso que se me olvidó hacer, como que para que ahorita les ponga yo su antes y su después. Entonces, bueno, ahí viene. Entonces, bueno, les voy a dar inicio para que comiencen la prueba y ustedes solitos evalúen. ¿Por qué si me la puso y estaba leyendo la pregunta y cuenta? ¿Te lo quitó? Sí. Yo no le hice nada, ¿eh? Yo no me lo estaba bajando. A ver, si no, espérate. Lo reiniciamos. Ahí está. Recuerden que el día de hoy la evaluación es a las 5 de la tarde en módulo, de la semana 10 a la semana 13. Entonces, es muy importante su participación. Recuerden que la calificación está disponible a partir del viernes y que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues entonces, por favor, escriban un correo electrónico para poderles dar respuesta a la inquietud sobre su nota. El último día para dar respuesta a algunas solicitudes el 26 de abril. Por favor, consideren. Ok. Y si les puse tiempo normal, ¿eh? No le cambié nada. Hasta que hacemos la revisión. Ok. Bien, ahorita hacemos la revisión. Yo sé que todas se la saben y pues ya prácticamente era como para que ustedes checaran. ¿Sale? Entonces, bien. Bueno, pues acuérdense, nuestras preguntas. La primera pregunta nos decía, ¿el agente aduanal es una persona física que cuenta con una patente y que puede efectuar el despacho aduanal de las mercancías? Pues esto es verdadero, ¿no? Después, una persona física designada por otra persona física o moral para que en su nombre y representación efectúe el despacho aduanero con una autorización por parte de la Secretaría es un apoderado. No puede ser agente y no puede ser mandatario. Ok, entonces hay abusados. Las regulaciones y restricciones no arancelarias se encuentran reguladas por la Ley de Comercio Exterior. Recuerden que en cuestión de
De regulaciones y restricciones es ley de comercio exterior. Todo lo que tenga que ver con la entrada y salida de mercancías, ley aduanera. Y luego aquí es necesaria para poder determinar qué regulaciones y restricciones no arancelarias y otros requisitos debe cumplir la mercancía. ¿Y ahí qué era? Exactamente. Entonces, bueno, súper, súper importante. Entonces, acuérdense, todo esto lo vimos. No hay pierde. Entonces, ya vieron ustedes solitos con estos pequeños exámenes diagnósticos todo lo que ustedes aprendieron en este curso y bueno, yo estoy segura de que sí les funcionó y que sí les sirvió. Creo que sí, en esta materia nada más tenía yo este examen. Ok, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda adicional, con toda confianza. Sí, a las 5. Sí. No sé si hay alguna pregunta adicional, alguna duda para terminar esta sesión del día de hoy. Ok, muy bien. Entonces, bueno, nada más, ahora sí que perdón por tanto de recordatorio. Pero, bueno, sí les pido por favor que pongan mucha atención cuando hagan su examen. Yo les recomiendo que lean bien la pregunta, que bueno, estén súper, súper claros de qué es lo que van a responder. Y ahora sí que antes de darle siguiente, estén ciertos de lo que están contestando, ahora sí que de que la elección que tomaron sea la adecuada para que puedan continuar. El examen es hoy a las 5 de la tarde, muy pendiente de eso. Si tienes algún problema, por favor avísame, voy a estar ahí conectada. Mándame un chat y yo ahí estoy al pendiente o un correo electrónico. Luego me llega y yo ahí me conecto para revisar la situación. Entonces, que no se les olvide esa parte. Y bueno, otra vez, la calificación está disponible el día 21 de abril y las tienes de ese día hasta el 26 para solicitar una aclaración. Entonces, por favor, considéralo porque pues el 27, de acuerdo a lo que dice nuestro calendario, pues se cierra el sistema y pues ya no sería posible hacer algún tipo de corrección. Entonces, por favor, tómalo en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Hasta aquí. ¿No? Ok, bueno, pues entonces por mi parte sería todo. Les agradezco su asistencia puntual y todos sus comentarios para este curso y pues pues espero que vaya bien todo. Gracias a todos y buen día.